Tengo que contarles un secreto que hace que mi corazón se acelere, no más de recordarlo. Era de madrugada, y la carretera Federal 200 estaba llena de lodo después de los aguaceros. Los rayos partían el cielo como si fueran linternas del mismísimo Dios. Yo, Evaristo Santamaría, manejaba mi tractocamión rosa, la bestia de acero que una vez fue de mi querida Esperanza. Ella ya está con la guadalupana, pero me dejó este camión pintado del color que más le gustaba. En ese momento sentí que algo muy grande iba a pasar. Agarré fuerte el volante y murmuré quedito: «Virgencita, acompáñame». Soy trailero desde hace más de 20 años. Cargo fe en la cartera y recuerdos en el alma. Ese día llevaba rollos de acero amarrados atrás en la góndola. Cada rollo pesaba un chingo, pero lo que más pesaba era la nostalgia que siento por Esperanza. Ella también recorrió todo este México lindo, siempre diciendo que la carretera es hogar de quien tiene fe. Por eso, cada rugido del motor me recuerda su risa y me da valor. Órales, hermanos, cuéntenme en los comentarios cómo se llaman y desde qué rincón de México me están escuchando. Me late saber hasta dónde llega esta historia. Aún así, la Federal 200 no es camino fácil. Tiene hoyos hondos como pozos y lodo que se pega como chicle. El tractocamión brincaba tanto que parecía juguete de niño siendo sacudido. El parabrisas siempre estaba sucio de tierra y los limpiadores apenas se daban abasto. Pero mi corazón estaba alerta. Sentía que Dios me hablaba en el sonido del motor. Cada vez que la máquina saltaba, recordaba la voz de Esperanza: «No sueltes la fe, Evaristo». Fue entonces que allá adelante vi una lucecita bien tenue. La luz venía de un medallón, un dije en forma de palomita colgado del cuello de alguien parado en medio de la terracería. Era una mujer güerita, de cabello largo. Estaba solita, la ropa empapada por la lluvia, pero la mirada firme. Levantó el brazo pidiendo aventón. Mi primer pensamiento fue seguir derecho. Siempre he oído que carretera sola guarda peligros, pero en ese mismo instante sentí un calorcito en el pecho. Fue como si Esperanza me pusiera la mano en el hombro y dijera: «Párate, Evaristo». A veces los ángeles usan botas de lodo. Respiré hondo, orillé el camión y prendí las intermitentes. El lodo voló para todos lados y mi corazón tamborileaba. Ella se subió con cuidado. Se sentó en el asiento del copiloto, el lugar donde Esperanza acostumbraba sentarse, y cerró la puerta despacio. Me agradeció con una sonrisa triste. «Que Dios se lo pague, don Evaristo». Me quedé helado. Yo no le había dicho mi nombre, ¿cómo sabía? Pero antes de que preguntara sacó del saco un sobre gordo sellado con cera azul. Puso el sobre en el tablero cerquita de la estampita de la Virgen que colgaba del espejo. La cabina se sintió más apretada de repente. El motor rugía más fuerte, como si también estuviera nervioso. «Aquí adentro», dijo con voz suave, «hay dinero suficiente para que usted olvide todas las deudas. 850,000 pesos». Se me secó la boca. Pensé en los recibos amontonados en casa, en el techo que necesita arreglo, en el rancho de mi hermana que casi va a remate. Pero la mujer siguió. «Solo necesita parar en 15 kilómetros, desconectar el rastreador y fingir que lo asaltaron. Después dice que la carga se perdió. Nadie se va a enterar. Usted sale limpio». El calor que sentí se volvió hielo. Recordé lo que siempre decía mi mamacita: «El dinero fácil suele costar el alma». Miré el crucifijo colgado y pensé en Jesús cargando la cruz sin quejarse. La lluvia arreció de nuevo, pegando fuerte en el techo de la cabina. El tractocamión tembló, pero yo temblaba más por dentro. Miré la carretera hacia adelante. Lodo, hoyos, peligro. Volteé al lado. La mujer me miraba tranquila, pero sus ojos parecían pedir auxilio. Y entonces escuché dentro de mí la voz clara de Esperanza, como si estuviera sentada ahí. «Di que no, aunque duela». Apreté el volante hasta que me dolieron los dedos. «Disculpe, señora», le dije. «Prefiero llegar a casa con la frente en alto que llegar con la cartera llena y el corazón sucio». Ella no respondió. Solo bajó la vista y se aferró al medallón contra el pecho. Por un segundo creí ver lágrimas en sus ojos, pero no estaba seguro.
El lodo siguió volando por las llantas, y la noche se puso aún más oscura, pero dentro de mí se prendió una luz. Sabía que había escogido el camino correcto, aunque no supiera el precio. Fue ahí cuando los faros de una camioneta negra aparecieron en el retrovisor acercándose rápido, muy rápido, y entendí que esa decisión me iba a llevar por un tramo todavía más difícil de la carretera. El ruido de la camioneta negra creciendo en el retrovisor sonaba como trueno encerrado dentro de la cabina. Sentía el motor del tractocamión rosa vibrar completo, como si la máquina también tuviera miedo. El lodo salpicaba alto, pintando la noche de café, mientras los faros de atrás parpadeaban insistentes, queriendo hacerme parar. Agarré firme el volante y susurré: «Jesús, agarra mi mano». En el asiento del copiloto la mujer güerita abrazaba el medallón en forma de palomita, los ojos bien abiertos del susto. Por primera vez me di cuenta de que confiaba en mí para salvar su propia vida. No lo pensé dos veces. Pisé a fondo. El motor rugió como león despierto y el tráiler se disparó. Los rollos de acero chirriaban en la góndola, recordándome que cualquier curva mal tomada podía volverse tragedia. La carretera parecía víbora de lodo, llena de curvas cerradas y hoyos que se tragaban las llantas. Aún así aceleré. El retrovisor temblaba, pero alcanzaba a ver la camioneta tratando de pegarse a la cola. Fue entonces que un pensamiento de esperanza explotó en mi memoria. Cuando la carretera te empuje a la sombra, busca la luz del valor. La luz en ese momento era seguir adelante. La llovizna regresó, haciendo que la tierra se volviera jabón. Cada vez que el tractocamión resbalaba, mi corazón brincaba en el pecho como pájaro enjaulado, pero no podía parar. Prendí las luces de largo alcance y me metí por un trecho que poca gente se atreve a tomar. El ramal del Ahuehuete, un desvío angosto, lleno de troncos caídos y puente improvisado. Conocía el camino porque Esperanza y yo lo usamos una vez para escapar de una crecida. Bajé la velocidad, entré con cuidado y recé para que la camioneta no fuera tan valiente como nuestra fe. Por varios minutos solo se oyó el sonido del motor y el agua pegando en las defensas. La güerita, con voz temblorosa, finalmente habló: «No van a desistir, don Evaristo». «¿Quiénes son?», pregunté sin quitar los ojos del lodo. «Hombres que mandan a mucha gente. Yo era solo la carnada». Se tragó seco. «Pero me arrepentí y ahora soy un error caro». Sentí un escalofrío helado. Entendí que mi decisión de decir no al dinero me había metido en bronca con gente grande. Aún así respondí: «Mientras yo tenga fuerza, nadie le va a poner un dedo encima. Jesús está al mando». El puente de troncos apareció enfrente, angosto para un solo camión por vez. Bajé hasta casi parar. La madera crujió bajo el peso de los rollos, pero aguantó. Del otro lado la selva cerraba la vista. Paré el tractocamión en un claro de tierra, apagué los faros y esperé. El corazón marcaba el ritmo en mi oído. Los minutos se arrastraron como horas. Nada de camioneta. A lo mejor les dio miedo el puente. A lo mejor se perdieron en el lodo. Solté el aire despacio, agradeciendo en mis pensamientos. Pero el silencio no duró. En el fondo de la selva oí pasos rápidos y el crujido de ramas quebrándose. Giré la llave, listo para arrancar, pero la güerita me agarró del brazo. «Espere», susurró. Entonces señaló al suelo. Ahí en la orilla del barranco vi marcas frescas de llanta, de moto y huellas. No estábamos solos. Abrió el sobre que me había ofrecido antes. Adentro, además del dinero, había una llavecita con el número 974 y un papel con coordenadas. «Esto es prueba de todo. Si llego viva a una delegación, ellos caen, por eso nos persiguen». Sentí el peso del sobre como si fuera plomo. Esperanza siempre decía que el valor no es no tener miedo, es actuar aunque tiembles. Cerré el sobre, lo escondí en un compartimento falso atrás del asiento y prendí el motor otra vez. La mujer me miraba con fe renovada. Le dije: «Vamos a salir de este ramal y agarrar la carretera grande otra vez. Si Dios me trajo hasta aquí, es porque va a abrir el camino». Ella asintió secándose una lágrima. Regresé al puente despacio, pero antes de llegar a la mitad, oí el rugido de la camioneta haciendo eco allá atrás, del otro lado del río. Sus faros brillaron como ojos de bestia. No había regreso,
Solo la travesía. Apreté la estampita en el tablero y hablé fuerte, como quien llama a un aliado invisible. Señor, que la madera fuerte sea mi salvación. Metí primera, el motor rugió y el tractocamión rosa avanzó sobre los troncos chirriantes. Cada metro parecía un siglo, pero cruzamos. Del lado opuesto, puse direccional hacia un atajo cubierto por las hojas, el último escondite que conocía en esa zona. Y fue justo cuando pensé haber escapado que un segundo par de faros surgió entre el pasto alto, bloqueando la única salida. Ahora la carretera se cerraba de ambos lados, y la prueba de fe apenas comenzaba. Pero ¿saben qué, raza? Yo creo que ustedes no van a tener el valor de darle like a este video. A ver, demuéstrenme que sí son de los buenos y pártenle ese botón de me gusta. ¿O qué les da miedo? El motor del tractocamión todavía rugía firme, pero mi pecho se sentía vacío, hueco como la selva que rodeaba el atajo. Los dos pares de faros me cegaban, uno enfrente, otro atrás. Estábamos acorralados. Desde el asiento del copiloto, la güerita agarraba fuerte el medallón en el pecho, como si fuera escudo. La miraba y veía más que miedo. Veía una culpa antigua tratando de volverse valor. Recordé lo que decía mi mamá cuando era chamaco. Quien anda con Jesús no se pierde, aunque esté rodeado de lobos. Entonces, respiré hondo y pedí: Señor, no dejes que se hunda mi fe. Apagué los faros, apagué todo en la cabina, dejé solo el motor prendido. El mundo se volvió negro, solo con la luz de los carros enemigos brillando entre las ramas. Saqué la linterna chica que tenía en la guantera y la escondí en el bolsillo. Me agaché despacio. Quité el tapete y levanté el compartimento falso atrás del asiento. Ahí estaba el sobre con los 850,000 pesos, la llave con el número 974 y el papel con las coordenadas. Guardé todo dentro de mi bota, bien junto al tobillo. Si tenía que entregar, sería peleando hasta el final. «Van a venir», dijo ella susurrando. «Lo sé», respondí, «pero yo también vine preparado». Agarré el radio CB de la cabina y mandé un mensaje en el canal 9. «Aquí es Evaristo Santamaría. Tracto camión rosa cargado parado en el ramal del Ahuehuete. ¿Alguien en la escucha? Necesito apoyo urgente». La estática fue todo lo que oí por unos segundos. Después una voz grave respondió: «Aquí es el hermano Crisanto. Estoy como a 12 kilómetros de ahí. Dime qué está pasando, hermano». Expliqué rapidito, sin mucho detalle, pero con firmeza. Crisanto era trailero de los de antes, andaba llevando donaciones para misiones en el norte del país. Ya me había ayudado una vez en la orilla de un río cuando perdí los frenos. Al oír mi voz temblorosa, respondió sin dudar: «Aguanta firme, Evaristo. Ya voy llegando. Y no estás solo, no. Hay ángel en esa cabina». Apagué el radio y miré hacia adelante. Los faros de la camioneta se prendieron más fuertes, como si supieran que su tiempo se acababa. La cajuela se abrió. Salió un hombre de capucha oscura, barbón, con pinta de quien no le tiene miedo ni a Dios. Caminó hasta el medio del monte y gritó: «Entrega a la mujer, trailero. Ella nos pertenece». Mi sangre se heló. La güerita se encogió en el asiento. La miré a los ojos y hablé con la calma que solo da la fe. «Mientras esté en esta cabina, nadie la toca». Salí de la cabina con la linterna en la mano, luz hacia abajo, y di 3 pasos en el lodo. El sujeto seguía parado, mirándome fijo. «Yo solo cargo gente viva con autorización del cielo», grité fuerte. «A esta mujer no va a ningún lado con usted. No sabes con quién te estás metiendo, viejo. Pero mi señor sí sabe, y eso basta». En ese instante, oí un ruido viniendo del monte. No era motosierra, no eran disparos. Era el rugido de un camión viejo, fuerte, viniendo despacio. Cuando dobló la curva, el faro alto iluminó todo. Era el camión del hermano Crisanto, un Volvo blanco cubierto de versículos. En el frente de la parrilla, colgado como trofeo, un rosario gigante se mecía con el viento. La camioneta se echó de reversa al instante. El sujeto corrió hacia el carro, pero la otra pick-up que estaba atrás de mi tráiler trató de avanzar. El tractocamión rosa entonces se volvió protección. Moví el volante,
Trabé el camión atravesado en la carretera como muralla de acero. Crisanto paró al lado y bajó ya con el celular en la mano. Estoy llamando a la policía. Si tratan de huir, ya quedaron filmados. El silencio cayó. Los hombres se echaron para atrás. Los dos vehículos se perdieron en la oscuridad. Nos quedamos ahí solos con el lodo y el susto. Regresé a la cabina temblando. La mujer lloraba a quedito. Gracias. Nadie nunca había hecho esto por mí. Jesús lo haría, y si Él lo haría, yo también, respondí. Me entregó el medallón. Dijo que adentro tenía la foto de un niño, su hijo, secuestrado por los bandidos como garantía de silencio. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Ahora sabía. Esa no era solo una pasajera. Era una madre buscando justicia. En ese momento entendí. No era solo un viaje, era una misión. Y no podía fallar. La noche todavía estaba oscura, pesada como plomo, pero mi corazón ya no era el mismo. Después de que la camioneta huyó y llegó el camión del hermano Crisanto, supe que no estaba solo en esa batalla. Dios estaba ahí presente en el lodo, en el silencio de la selva, en el faro encendido de la fe. La güerita sentada a mi lado, con el medallón apretado contra el pecho, parecía otra mujer, menos asustada, más firme. Ese medallón no era solo un adorno. Guardaba el retrato de su hijo, un niño como de 7 años con ojos vivos y sonrisa tímida. Eso me cortó más que navaja de rasurar. Crisanto bajó y se recargó en la puerta de mi tractocamión rosa. Tenía lodo hasta la rodilla, pero la mirada tranquila de quien ya enfrentó tormenta y salió del otro lado. «Evaristo, esta historia está más grande de lo que parece», dijo. «¿Estás listo para ir hasta el final?» Miré el rosario en el espejo retrovisor y respondí. «Hermano, cuando uno carga fe en el tanque, no falta valor en la carretera». Asintió, sacó del bolsillo un mapa doblado y me mostró una ruta alternativa. «Aquí hay un desvío que pasa por dentro de una hacienda abandonada, pero es seguro. Solo cuidado con el portón de hierro. Hay cosa rara ahí». Seguimos en convoy. La güerita, que ahora sabía que se llamaba Remedios, trataba de contener las lágrimas mientras explicaba que ese sobre con dinero y la llave 974 llevaba a una bodega escondida en Juchitán de Zaragoza, un pueblito olvidado a más de 200 kilómetros de ahí. Ahí guardan documentos, videos, pruebas de todo lo que han hecho. Si esto cae en las manos correctas, se acaba el negocio. Asentí con la cabeza. Ya no era sobre mí. Era sobre ella, sobre el niño y sobre todos los que ya habían sido engañados por esa banda de carretera. Entramos al desvío. La carretera se volvió pura piedra, polvo y rama quebrada. El tractocamión crujía como viejo cansado, pero todavía firme. El portón de hierro apareció de la nada, oxidado, cerrado con cadena gruesa y un símbolo raro pintado en la plancha. Una calavera con una cruz tachada encima. Un escalofrío me subió por la espalda. Crisanto trató de empujar, pero nada. Fue cuando Remedios sacó del medallón una llave chiquita, dorada, diferente de la otra. Era de mi papá. Trabajó en esta hacienda años atrás, antes de desaparecer, dijo con voz entrecortada. Giró la llave y el portón chirrió como si estuviera despertando de una pesadilla antigua. Allá adentro solo monte alto, silos abandonados y una bodega caída. Crisanto se quedó de guardia mientras Remedios y yo caminamos hasta la puerta de la bodega. La llave 974 servía ahí. En cuanto abrió, un olor fuerte de moho y aceite quemado invadió el aire. Prendimos la linterna y vimos cajas amontonadas, archiveros viejos y una computadora conectada a baterías. El lugar estaba escondido, pero activo. Agarramos lo que pudimos, carpetas, USB, una agenda llena de nombres, gente importante, gente sucia. Con esto tumbaríamos todo, susurró como quien todavía no se la cree. A la hora de salir, oímos un portazo. La puerta se cerró sola. Alguien estaba afuera. Corrimos hasta el fondo de la bodega y salimos por una abertura lateral. De lejos vimos 2 hombres rondando el camión de Crisanto. Uno de ellos estaba armado. Mi sangre hirvió, pero antes de que hiciera una tontería, Crisanto apareció por atrás de ellos y gritó: «Órale, se van a meter con el hombre de Dios». Los tipos corrieron,
pero dejaron caer una cartera. La agarré rápido. Adentro había una credencial de seguridad con nombre y foto. Juan Marcos, Logística Transportes del Dolor, una de las empresas más grandes de la región. Eso confirmaba que el negocio involucraba gente grande, con credencial, RFC y cara de trabajador. Regresamos a la cabina con todo en las manos. La carretera de regreso era larga, pero ahora el camino tenía dirección. La misión estaba clara: llevar ese material hasta la delegación federal en Puerto Escondido, donde el comandante Bautista Herrera, hombre de confianza del hermano Crisanto, ya nos esperaba. Prendí el tractocamión, respiré hondo y dije: Jesús, esta carga ya es tuya, guíame hasta el final. Y entonces seguimos cortando la madrugada como cuchillo en masa, con el viento pegando en la carrocería y el corazón guiado por la luz de Dios. Pero ni bien aclaró el cielo, y ya apareció un retén falso luego del puente de hierro, con hombres armados disfrazados de agentes. Ahora la lucha no era solo con valor, era con sabiduría divina. Yo creo que ustedes, hermanos, han vivido situaciones así de cabronas. Díganme en los comentarios qué hubieran hecho en mi lugar. ¿Creen que hice mal en meter las narices donde no me llamaban? A ver si son tan machos como presumen. El sol apenas comenzaba a asomarse por atrás de los árboles, tiñendo el cielo de un naranja tímido. Cuando vimos un retén improvisado luego del puente de hierro, 3 hombres vestían ropas oscuras, chalecos tácticos y gorras con letras bordadas. Parecían agentes, pero había algo raro en sus ojos. No tenían la firmeza de la ley, sino la prisa de quien esconde culpa. El tractocamión rosa paró despacio. El rosario en el retrovisor se mecía como diciendo: «Ahora te toca, Evaristo». Remedios a mi lado agarraba firme el sobre con los documentos y las USB. «No son policías de verdad», susurró. «Lo sé», respondí con voz firme, aunque el corazón me brincaba en el pecho. Uno de los hombres se acercó a mi ventana con una sonrisa cínica. «Buenos días, compadre. Documentos de la carga e identificación, por favor». Le entregué los papeles despacio, manteniendo la mano izquierda cerca del radio CB. «¿Cuál es el motivo de la revisión?» «Pura rutina. Carretera peligrosa. ¿Sabe cómo está?», dijo, pero sus ojos no dejaban de mirar el interior de la cabina. En esa hora supe que estaban ahí por nosotros. No era casualidad. Sabían del sobre, sabían de la llave y principalmente sabían que Remedios había salido viva de la bodega. Fue entonces que, de lejos, un rugido de motor cortó el silencio. Era el camión del hermano Crisanto viniendo atrás. Aceleró más de lo normal y echó las luces altas directo a los hombres. Se miraron entre ellos, nerviosos. Crisanto bajó y, con la calma de quien ya vio el mal en la cara, gritó: «¿Hay problema aquí, señores?». Los falsos agentes fingieron sonreír. «Todo bien, solo revisando la documentación», dijo el que parecía el jefe, pero Crisanto no se la dejó pasar. «Entonces, muestren la placa. Si son de la ley, no deben esconderse». El ambiente se calentó. Uno de ellos puso la mano en la cintura, donde un bulto indicaba que estaba armado. Mi mano sudaba en el volante. Remedios se tragó seco. Fue ahí que oí una voz en el radio. «Unidad 123, respondiendo llamado de emergencia». Ellos también oyeron. Sabían que la ayuda venía en camino. Uno de los hombres murmuró algo al otro, y de repente se echaron para atrás como si nada hubiera pasado. «Todo correcto aquí. Buen viaje». En cuanto pasaron por nosotros y se perdieron en la curva, prendí el camión y seguí. Mi cuerpo temblaba, pero mi fe era firme como el acero que cargaba. Remedios lloraba quedito. Crisanto vino atrás y seguimos juntos por varios kilómetros más hasta una parada segura, donde tomamos café negro y pan duro con huevo. Sentados en la banca de madera, Remedios me miró y dijo: «Si no fuera por usted y el hermano, no estaría viva». «Fue Dios quien lo puso en mi carretera», respondí. «Uno solo necesita obedecer». En el radio la policía confirmó que ese grupo era investigado desde hacía meses. El retén era trampa, pero ahora sabían que íbamos rumbo a la delegación en Puerto Escondido con pruebas importantes. Era cuestión de tiempo
hasta que intentaran algo más atrevido. El hermano Crisanto entonces sugirió: «Vamos a dividir los caminos. Tú sigues con Remedios por la ruta del este. Yo me voy por el norte como distracción. Si tratan de seguir, van a ir atrás de mí». Lo miré con respeto y gratitud. Eso era valor. Que Dios te proteja, hermano, y a ustedes también. La misión ahora es entregar esta carga en las manos correctas. Regresamos a la carretera, Remedios y yo en silencio. Solo el sonido del motor y las hojas bailando en el retrovisor. El tractocamión rosa seguía firme, pero el tiempo comenzaba a cerrarse otra vez. Las nubes cubrían el cielo y el olor a lluvia venía fuerte. La carretera de tierra se puso más difícil, lodo, hoyos y riesgo de atorarse. Pero la voz de esperanza sonaba clara en mi mente. No existe tormenta que dure más que el amor de Dios. Fue cuando pasó lo inesperado. Un árbol caído bloqueaba toda la pista. Nueva trampa. Al bajar para revisar vi marcas de corte en la madera. Eso fue planeado. Del otro lado, pasos, voces, gente acercándose por el monte. Regresé a la cabina corriendo. Trabé todo, prendí el motor, miré a Remedios y dije: «Agárrate fuerte, ahora es con él». Aceleramos con fuerza, atravesando el lodo, esquivando el tronco por un pelo. Pero atrás de la siguiente curva, lo que nos esperaba no era solo un obstáculo nuevo, sino la revelación de quién de verdad estaba detrás de todo. El tractocamión rosa se deslizó en el lodo, escapando por centímetros del tronco caído. El corazón parecía sirena dentro del pecho. En cada curva la carretera mostraba más trampas y menos salida. Pero seguía firme, porque la fe no es no tener miedo, es seguir aunque tengas miedo. Al dar la vuelta en la siguiente curva, un claro atravesó las ramas. Un campo abierto con una construcción vieja en el centro. Una gasolinera abandonada, oxidada, con láminas faltantes y letrero chueco que decía «Gasolinera Buena Esperanza». Ironía o aviso de Dios, no sabía. Paré el camión al lado de la bomba vieja de diésel y apagué el motor. El silencio era denso. Remedios me miraba como quien busca fuerza en otro. Le devolví la calma, pero por dentro era tormenta. «Métete adentro, a ver si encuentras un teléfono, radio, lo que sea», le dije. Ella corrió y yo me quedé afuera observando. Fue ahí que vi algo raro en el suelo. Huellas recientes. No era solo lodo de animal o caminante. Eran botas pesadas y tenían algo todavía más espantoso. Una cruz tachada en el medio, igual al símbolo que vimos en el portón de la hacienda abandonada. «Evaristo», oí su voz viniendo de adentro. «Ven a ver esto». Entré rápido. Allá en un cuartito del fondo había una pared cubierta de fotos, anotaciones y mapas. Era como una central de vigilancia montada a las prisas. En una de las fotos, mi camión. En otra, el rostro de Remedios con una franja roja escrita: «Bajo observación». «Están 2 pasos adelante», susurró ella, «y saben cada lugar por donde hemos pasado». «Pero no saben quién nos está guiando», respondí alzando los ojos al cielo. Agarramos lo que pudimos. 2 mapas y una cámara chiquita escondida que estaba conectada a una batería. Había grabaciones ahí, tal vez pruebas de que esa gasolinera servía de punto de encuentro del negocio. Guardé todo con el resto. Al salir del edificio, noté algo que me dejó paralizado. Habían tocado el tractocamión. La lona de la góndola estaba medio chueca, la cerradura rayada. Alguien trató de abrirla. Rodé el camión con el corazón en la mano. No había nadie a la vista, pero sabía que no estábamos solos. «Nos vamos ahora», dije prendiendo el motor con prisa. Remedios se subió callada. Seguimos otros 10 kilómetros hasta la entrada de un pueblo chiquito llamado Santo Domingo Tehuantepec. Había pocas casas, una iglesita blanca y una tiendita con letrero apagado. Paré el tráiler y fui directo a la iglesia. Adentro, solo un hombre barría el piso de tablas torcidas. «Con permiso, hermano. Necesito protección». Me miró a los ojos y dijo sin dudar. Entonces vino al lugar correcto. Su nombre era hermano Teófilo y parecía ya esperarnos. Una señora con ojos tristes y un hombre de fe. Lo vi en sueños anoche. Estaba escrito en la pared de mi mente. Se me puso la piel chinita.
Contamos por encima lo que estaba pasando y nos ofreció refugio en el fondo de la iglesia. Ahí había un radio viejo que todavía funcionaba. Con su ayuda, logramos hablar con el comandante Herrera, el contacto en Puerto Escondido. Estoy mandando 2 patrullas para encontrarlos en Santo Domingo. Quédense ahí hasta que lleguen. No confíen en nadie fuera de la iglesia, nos alertó. La noche cayó rápido. El tractocamión descansaba en el patio de la iglesia como si fuera parte del paisaje. Remedios y yo comimos un plato sencillo de arroz, frijoles y tortillas. En la pared del comedor había una frase pintada: «Cuando falte suelo, camina con la fe». En esa hora parecía que Esperanza susurraba otra vez en mi oído. Me acosté en un colchón delgado con el rosario en la mano y me quedé viendo el techo por largos minutos. Escuché los grillos afuera y los truenos lejanos acercándose. Antes de dormirme, pensé en todo: el dinero, las amenazas, la misión. Pero sobre todo, pensé en el niño de la foto, en el medallón. Remedios dormía del otro lado del cuarto, abrazada a los papeles, y sabía con certeza que no era casualidad que esa mujer apareciera en la carretera federal 200. Pero cuando la madrugada se volvió silencio absoluto, hubo pasos afuera y el ruido metálico de alguien forzando la puerta de la iglesia. El enemigo nos había seguido hasta el último refugio de fe. El sonido metálico resonó más fuerte. Era como si una llave equivocada fuera forzada en la cerradura de la iglesia. Me levanté de un brinco, todavía con las botas puestas y el rosario apretado en la mano. El hermano Teófilo también oyó. Soltó la Biblia que leía y apagó la veladora de un soplo rápido. La penumbra se apoderó de la capilla. El reloj de pared marcaba las 3:22 de la madrugada, hora en que, dicen los más viejos, el mundo espiritual se agita. Y esa noche parecía de verdad que el mal había venido a tocar nuestra puerta. Me escurrí hasta la puerta de atrás, con la respiración atorada en el pecho. Remedios todavía dormía cansada en el rinconcito del salón de oración. El sonido del candado siendo girado desde afuera paró. Ahora solo era silencio, pero un silencio que dolía en el oído. Teófilo me miró firme y señaló al radio: «Llámale al comandante ahora». Hice contacto. Su voz llegó con estática pero clara. «No salgan de ahí. Nuestras patrullas están a 15 kilómetros. Aguanten firme. Hay gente rondando. Están armados. Aguanta, hermano. Estoy mandando refuerzo». Nos quedamos en vigilia, encerrados, con las luces apagadas. El tractocamión rosa estaba afuera, imponente pero vulnerable. Mi corazón se apretaba nomás de pensar que le hicieran algo, no solo por la carga, sino por la memoria de Esperanza. Ese tráiler fue de ella. Cada rincón de la cabina tenía historia, lágrima y oración. Sabía que la fe que nos protegía ahora también había sido sembrada por ella. Y fue ahí, en el silencio de la espera, que sentí algo llamarme, un recuerdo. En la guantera del camión, Esperanza había dejado años atrás un papelito escrito con letra bonita. Si un día la carretera se oscurece demasiado, prende la luz de la verdad y sigue. Eso me fortaleció como un grito. Me levanté, miré a Teófilo y dije: «Pueden tratar de entrar, pero no van a poder apagar lo que Dios ya decidió». Entonces pasó. Una ventana lateral fue rota con un hierro. Una sombra trató de entrar, pero se desequilibró y se cayó. Corrí con Teófilo a bloquear el paso con el armario de la sacristía. El hombre se levantó del lado de afuera y maldijo fuerte con rabia. Entrega a la mujer y nadie sale lastimado. Siempre era lo mismo. Querían a Remedios, o mejor dicho, lo que sabía, lo que cargaba. Ella despertó asustada con los ojos aguados. «No me van a dejar viva. Quien te dio la vida fue Dios. Solo Él puede quitarla», respondí. Agarré la llave del tractocamión e hice lo impensable. Abrí la puerta del frente de la iglesia y salí corriendo por el costado, con la llovizna ya empezando a caer. Atrás de la iglesia había un tanque viejo de agua colgado. Me escondí ahí en la oscuridad, esperando que el hombre intentara la puerta otra vez. Vino, abrió despacio. Entré al tractocamión por el lado del copiloto. Prendí el motor del susto. El ruido espantó a los 2 hombres que rodeaban el patio. Uno de ellos corrió.
El otro trató de sacar un arma, pero le eché el faro alto directo a la cara y avancé con el tráiler, haciéndolo tropezar en el lodo. Teófilo y Remedios salieron después y corrieron a la cabina. «¡Vámonos, Evaristo, vámonos!», gritó ella. «¡Ya nos vamos, mija!». Con garra firme, metí primera y salí quemando llanta en la tierra mojada. No era huida, era liberación. La carretera parecía río de lodo. La lluvia se puso gorda, pero el motor rugía con fuerza y el tractocamión respondía como animal fiel. Atrás, las sombras se perdían en la oscuridad. 10 minutos después, vimos los faros de las patrullas aparecer. Como ángeles uniformados rodearon la carretera, nos alcanzaron y nos escoltaron hasta un puesto policiaco seguro. Ahí entregamos todo: el sobre, los mapas, las USB, el símbolo de la cruz tachada, la cámara de la bodega. El comandante Herrera recibió todo con seriedad. «Ustedes salvaron más gente de la que se imaginan». «Solo obedecí mi corazón», respondí, pero antes de descansar, regresé solo hasta el tractocamión. La lluvia caía fuerte, lavando la carrocería rosa. Entré en la cabina, cerré los ojos y recé. «Esperanza, cumplí. La carretera sigue difícil, pero tu luz todavía me guía». Y fue ahí, en medio de la tormenta, que supe. La guerra todavía no había acabado, pero la victoria ya era promesa. La mañana siguiente llegó sin aspavientos, cubierta por una neblina fina y un silencio que no era de paz, sino de espera. Dentro del puesto policiaco, el café era fuerte, pero no quitaba el cansancio de los huesos. Remedios, el comandante Herrera y yo nos sentamos en la mesa de madera con los documentos abiertos, esparcidos como rompecabezas de un crimen viejo. Había nombres, placas de camión, contratos falsos, rutas cubiertas. Todo apuntaba a un negocio que usaba transportistas como fachada para tráfico de armas y lavado de dinero. Y ahora, por casualidad o propósito divino, estábamos en el centro de esa revelación. Remedios no quitaba los ojos del retrato de su hijo. El medallón estaba ahí abierto sobre la mesa, como si fuera centinela de nuestra conversación. «Usaron a mi hijo para callarme», dijo. «Pero ya no me voy a esconder». Herrera asintió. «Este material ya se está enviando a la delegación regional en Puerto Escondido, pero necesitamos más. Necesitamos a alguien que conozca la carretera, que sepa entrar donde ellos esconden las huellas». Fue ahí que entendí. Eso no era solo sobre denuncia, era una misión. Y Dios me había preparado toda la vida para ella. «Acepto», respondí mirando directo a los ojos del comandante, «pero con una condición: que protejan a ella y al niño». «Ya estamos cuidando eso», me garantizó. Con eso arreglado, regresé al tractocamión. La lluvia de la noche anterior había dejado marcas hondas en la carrocería, pero el camión seguía firme, todavía olía a esperanza. En la puerta del armario de la cabina, pegado con cinta vieja, estaba su papelito, la letra redonda, cariñosa. «Donde haya una carretera y un justo, ahí va a haber milagro». Fui asignado para ayudar en el mapeo de rutas clandestinas. Mi camión sería carnada, escudo y semilla de justicia. Regresé a la Federal 200 con un nuevo itinerario. Estaba cargado solo de chatarra, pero en el tablero, junto al rosario y al radio, llevaba una microcámara conectada con el sistema de la PF. La misión era clara: descubrir el punto exacto donde desaparecía la carga, donde forzaban a los choferes a mentir, como en la prueba que casi me tocó. En cierto trecho, entre las localidades de Tapanatepec y Curva del Divino Salvador, un carro se acercó sin placas, con faros parpadeando. Era la señal. Bajé la velocidad. Fingí indecisión como me habían orientado. 2 hombres bajaron del carro y vinieron hasta la ventana. «Se quebró, compadre. ¿Necesita ayuda?», dijo uno con sonrisa que no llegaba a los ojos. «Creo que la suspensión cedió en el lodo», respondí seco. «Si quiere, conocemos un lugar seguro para dejar la carga». «Lugar seguro para mí es solo en el cielo», repliqué. Se rieron, pero insistieron. Dijeron que era cosa segura, que iba a salir ganando, que nadie necesitaba saber. Uno hasta me mostró un recibo falso de transporte, impreso y sellado. «Solo necesita firmar aquí»,
fingir que lo asaltaron. Desaparece 2 días, regresa y todo correcto. La misma propuesta de antes, el mismo teatro, pero ahora yo era actor de otro papel. Déjeme nada más avisar en el radio que voy a llegar tarde, dije agarrando el PX, prendí en el canal de la PF y hablé en clave. Camión 11 está vacío y va a descargar lluvia. ¿Entendieron? En menos de 5 minutos, el cielo se llenó de sirenas. Los hombres trataron de correr, pero fueron rodeados. La policía llegó en helicóptero y por tierra. Era una trampa montada para ellos y funcionó. Encontraron con los bandidos copias de documentos, listas de choferes fieles y hasta una tableta con videos de extorsiones. Todo grabado. Cuando regresé al puesto, supe que el material ayudaría a desmantelar la mitad del negocio, pero el jefe de la banda, un tal Bonifacio Rangel, todavía andaba suelto. Un extrailero que conocía cada atajo de Oaxaca. Dijeron que él era el verdadero cerebro de la operación, y fue entonces que Remedios, ya protegida en un refugio seguro, me llamó aparte. «Conozco a Bonifacio», dijo. «Era amigo de mi papá. Él fue quien me metió al negocio». Mi sangre se heló. «Si lo encontramos, se acaba todo», asintió. «Guarda las grabaciones, los contratos, los nombres de los políticos involucrados, pero solo confía en quien carga un símbolo». «¿Qué símbolo?». Sacó del bolsillo del saco un collar con dije de calavera tachada con cruz, el mismo símbolo que vimos en el portón y en las botas. Mi papá me lo dio. Dijo que si algún día necesitara, esto abriría la puerta o sellaría mi final. Ahora la carretera se volvía todavía más peligrosa, pero también más clara. Encontrar a Bonifacio Rangel era la única forma de tumbar el imperio de la mentira. Y la llave estaba en las manos de una mujer marcada dentro de un tractocamión rosa conducido por Fe. En esa mañana sofocante, la Federal 200 parecía más silenciosa que nunca. El lodo ya seco de la lluvia de anoche formaba costillas de res a lo largo de la pista y el tractocamión rosa brincaba firme, como quien ya conocía cada sacudón de la carretera. En el asiento del copiloto, Remedios agarraba el collar con la calavera tachada y la cruz en el medio. El dije se mecía como péndulo de tiempo, a punto de abrir una puerta o una tumba. La misión ahora era clara: encontrar a Bonifacio Rangel, el fantasma del asfalto, el hombre que sabía de todo y no perdonaba a nadie. Según Remedios, se escondía en un trecho olvidado de la carretera en un pueblo llamado Salina Cruz, a la orilla del río Tehuantepec. Un lugar sin letrero, sin código postal, donde el tiempo parecía no tener prisa, pero el miedo sí. Mi papá decía que Bonifacio conocía el olor de la mentira, comentó mirando por la ventana. Si siente que dudas, ya te cargó. Entonces que sepa que yo solo cargo verdad, respondí firme. Le eché un ojo al espejo retrovisor. Vi mi barba mal rasurada, mis ojos hundidos y el rosario meciéndose en el vidrio. Estaba cansado, pero nunca tan seguro de que esa carretera era la que Dios quería que cruzara. Llegamos a Salina Cruz como a las 10:30 de la mañana. El lugar parecía salido de un sueño raro. Casas de madera, lanchas amarradas en estacas, polvo en el aire y un calor que derretía los pensamientos. Paré el tractocamión al lado de un taller abandonado y seguimos a pie por un callejón. Un señor de gorra roja y cigarro en la comisura de la boca nos paró con la mirada. ¿Andan buscando a quién? Bonifacio Rangel. Soltó una risa seca. Bonifacio solo aparece para quien él quiere. Remedios entonces sacó el collar del bolsillo y lo mostró. El viejo cambió de expresión. Síganle por la bodega del café. Toquen 3 veces. No hablen su nombre allá adentro. Hicimos como dijo. La bodega olía a herrumbre y madera húmeda. Tocamos la puerta de hierro 3 veces. La puerta chirrió despacio, como si pesara más que un camión cargado. Del otro lado, un hombre alto, de pelo canoso y ojos oscuros, nos observaba. Vestía camisa abierta en el pecho y cargaba un crucifijo chiquito en el cuello. Era él. Bonifacio Rangel, dijo Remedios sin sorpresa. Necesito hablar contigo. Ya estás hablando, pero sepan, solo entra aquí quien ya dejó la conciencia allá afuera. Por eso traje a Evaristo. Él nunca soltó la suya.
Entramos. El cuarto era sencillo, pero organizado. Mapas en las paredes, carpetas amontonadas y una laptop vieja sobre la mesa. Bonifacio nos ofreció 2 sillas. Ustedes se metieron al nido de víboras y ahora andan buscando cura en un veneno más viejo. Necesitamos las pruebas, dijo Remedios. ¿Pruebas? Sonrió. Tengo cajas de ellas, pero la pregunta es, ¿tienen valor para usarlas? Lo miré sin desviar. Perdí a mi esposa en esta carretera. Ya dije que no al dinero. Ya dije que sí a la verdad. Ahora no me echo para atrás. Bonifacio se quedó en silencio por largos segundos. Entonces se levantó, fue hasta un armario cerrado con 3 candados y digitó una clave en una cajita de acero. Adentro había 3 USB, una carpeta roja y un celular viejo. Aquí está todo. Los contratos falsos, los audios, las fotos, hasta conversaciones con diputados. Pero entregar esto es firmar mi sentencia de muerte. ¿Y qué quiere a cambio? Nada. Solo quiero ver si todavía existe gente honesta manejando por ahí. Remedios lloró. Por primera vez lloró sin esconderse. Eras amigo de mi papá. Murió creyendo que se podía cambiar. Bonifacio entregó los materiales. Dijo que se quedaría por ahí esperando el destino. Sin miedo, salimos de la bodega con el alma pesada y el deber más claro que nunca. Al regresar al tractocamión, respiré hondo. Ahora ya no hay vuelta atrás. Nunca la hubo, dijo ella. La carretera es recta cuando uno sigue con fe. Y fue entonces que, al prender el motor, noté algo extraño en el tablero. Un rastreador nuevo escondido bajo la parte eléctrica. No era del sistema de la PF. Alguien nos estaba siguiendo. Alguien sabía que habíamos conseguido las pruebas. Miré a Remedios, apreté el volante y dije en voz baja: la parte más difícil del viaje empieza ahora. El tractocamión rosa se deslizó otra vez por la Federal 200, ahora con el alma más pesada que la carga de rollos de acero. Cada metro de la carretera parecía una prueba final de resistencia, de fe, de valor, de verdad. Remedios estaba callada. El medallón descansaba sobre su regazo, como siempre, pero la mirada ya no era de miedo, era de decisión. Cargábamos en la cabina los últimos archivos que podían tumbar un imperio de corrupción, pero también cargábamos un rastreador plantado a escondidas. Alguien venía atrás y vendría hasta el final. El plan era seguir derecho a Puerto Escondido, donde el comandante Herrera y la delegada federal nos esperaban con un expediente abierto y protección garantizada, pero sabíamos que no llegaríamos sin confrontación. En el kilómetro 237, un dron pasó sobre nosotros. Chiquito, rápido, un zumbido en el cielo nublado. Miré por el retrovisor y vi 2 faros apareciendo entre el polvo. Nos estaban siguiendo. Llegó la hora, Esperanza, murmuré con la mano sobre el rosario pegado al tablero. Ahora me toca. Agarré el desvío de la carretera vieja de la sierra, un trecho olvidado por muchos, pero que Esperanza solía usar en las entregas. Era más largo, lleno de curvas, pero tenía una ventaja: solo quien conocía lograba salir del otro lado. Confía en mí, Remedios. Nos vamos a desaparecer un rato, lo suficiente para que se pierdan, asintió sin dudar. Mientras manejaba, el recuerdo de mi esposa me envolvía como oración. Era como si estuviera ahí sentada en el asiento del copiloto, guiando cada curva, cada cambio de velocidad. Como a las 3 de la tarde, el cielo se desplomó en lluvia de las que castigan. Lodo cubriendo los espejos, visibilidad casi cero. El camión derrapaba, pero el tractocamión resistía, como si supiera que esa misión también era suya. En lo alto de la sierra, cerca de un mirador viejo, paré el camión bajo un árbol grueso. Salí en la lluvia y desarmé el tablero, arrancando el rastreador. Ahora sí, van a buscar sombra en el lugar equivocado. Tiré el aparato dentro de un hoyo en el monte y retomé la dirección. Sin que supieran dónde estábamos, ganamos tiempo, pero el reloj corría contra nosotros. Teníamos hasta el final del día para entregar los archivos. Si no, los nombres se filtrarían y desaparecerían para siempre. Al final de la tarde, llegamos a Puerto Escondido. El atardecer doraba la ciudad como una bendición.
Fuimos directo a la delegación. Ahí el comandante Herrera nos recibió como quien esperaba viejos amigos. Nos llevó hasta un cuarto reservado, donde la licenciada Soledad Vázquez ya analizaba los documentos recibidos en los últimos días. Cuando le entregué las USB y la carpeta roja, me miró y dijo, ¿tiene idea de lo que está poniendo en mis manos? No sé el tamaño, licenciada, pero sé el peso. Sonrió una sonrisa seria. El nombre de su esposa está aquí como testigo antigua, una denuncia archivada, pero ahora validada por todo esto. Ella trató de parar este negocio antes de morir. Mis ojos se llenaron. Entonces, esta entrega también fue por ella. Remedios apretó mi mano. Lloraba, pero en paz. Sabía que su niño por fin tendría una mamá libre de amenazas y que México, al menos en esa parte de la carretera, volvía a respirar más limpio. Horas después, fuimos escoltados hasta un hotel sencillo pero seguro. Era la primera noche en semanas que me acostaba sin miedo. El ruido del ventilador, el olor a jabón nuevo y el sonido de Remedios cantándole quedito a su hijo por el celular eran como himnos de victoria. Cerré los ojos con el corazón liviano. Esperanza, mi esperanza, había caminado conmigo hasta el final. En la mañana siguiente recibí una llamada del comandante. La orden contra Bonifacio fue expedida, pero desapareció. «Va a reaparecer», respondí. «Alguna hora toda mentira se quiebra en la curva». «¿Y qué va a hacer ahora, Evaristo?» «Voy a seguir en la carretera. Todavía hay mucha gente buena necesitando aventón y mucha carga de fe que entregar por ahí». Regresé al tractocamión rosa. Prendí el motor, me miré en el retrovisor y vi mi reflejo. Un hombre sencillo, cansado, pero de pie, con Jesús en el corazón, nostalgia en el equipaje y valor en las manos. La carretera me esperaba y yo, como siempre, obedecí, porque al final de cuentas es en el silencio de la cabina, con el rugido del motor y el recuerdo de quien ya se fue, que uno entiende. Ser trailero es más que trabajo, es misión, es cruz, es milagre. Yo soy Evaristo Santamaría y esta es la historia de mi vida, hermanos. Una historia de fe, de carretera y de decisiones que te marcan para siempre. Si llegaron hasta aquí, mi muchísimas gracias de corazón. Esta historia fue escrita con alma, asfalto y esperanza. Si quieren más historias como esta, de hombres y mujeres que no se rajan ante las pruebas de la vida, suscríbanse al canal Diario del Camionero. Así van a seguir acompañándonos en nuestros caminos, nuestras batallas y nuestras victorias por la justicia en las carreteras de México. Que la Virgencita bendiga su vida, su familia y cada paso de su travesía. La carretera continúa y nos volveremos a encontrar. Hasta la próxima, hermanos y hermanas. Que Dios los acompañe.